Audiolibro Más allá de la muerte, capítulo 11, Negocios. Tengo un negocio y últimamente se me ha puesto la situación económica muy difícil. Mi establecimiento marcha pésimamente, los clientes se me han retirado. ¿Qué debo hacer? Ante todo, mi estimado amigo, debo decirle que usted necesita guardar 40 días de castidad absoluta, pues entiendo que usted ha llevado una vida muy profana. Ha sido muy fornicario, ha gastado torpemente sus energías sexuales. Es indispensable, es urgente, que usted comprenda la íntima relación existente entre los órganos sexuales y la glándula pineal. No se sorprenda de lo que le digo. Tal glandulita se encuentra situada en la parte superior del cerebro. Todo estudiante gnóstico sabe muy bien que en nuestro organismo tenemos establecido todo un sistema inalámbrico. El plexo solar, situado en la región del ombligo, es la antena receptora telepática que capta las ondas mentales de nuestros amigos y enemigos y los transmite a la mente. Y la glándula pineal es el centro emisor del pensamiento que transmite ondas a distintas personas y lugares. Es claro que los grandes comerciantes, los grandes líderes de todos los tiempos, tienen muy desarrollada esa glándula. Cuando se malgasta la energía sexual, la glándula pineal se debilita, se degenera, entonces ya no puede emitir con fuerza las ondas mentales, y viene el fracaso de los negocios. Como quiera que usted es un hombre profano que nada sabe sobre nuestros estudios esotéricos, lo único que puedo aconsejarle es que guarde siquiera 40 días de castidad absoluta para acumular energías sexuales y dar fuerza a su glándula pineal. Así mejorará su situación económica. Habrá un cambio favorable. Le aconsejo además llevar azufre entre sus zapatos. No se sorprenda, las emanaciones etéricas del azufre le limpiarán su atmósfera personal. Debe usted saber que con la fornicación se forman muchas larvas invisibles a su alrededor, en su aura. De ellas existen variadas especies, empero con las emanaciones del azufre esas asqueantes larvas se desintegran y se aclara su atmósfera. Además, conviene que limpie el ambiente donde tiene su negocio. Haga sahumerios ahí con azufre, esto por unos 9 días. Después, por otros 9 días, haga sahumerios con azúcar para endulzar el ambiente para hacerlo agradable. Estamos hablando de ocultismo, y creo que usted me debe comprender, pues necesita mejorar su negocio. ¿Podría usted indicarme qué puedo hacer para prosperar? Yo vendo artículos en el interior de la República sin tener negocio establecido, solo que hay meses que no logro cobrar nada. Comprendo su situación, amigo mío. Con toda sinceridad, puedo decirle que cuando uno cumple exactamente con los 10 mandamientos de la ley de Dios, cuando ora diariamente al Padre que está en secreto, es claro que la situación mejora. El Padre le da a uno todo, nada le hace falta entonces. Mas cuando uno anda mal, cuando no cumple realmente con los 10 mandamientos, cuando no se entrega al Padre, entonces Él se ausenta y cae uno en desgracia. Siga usted mis consejos, haga muchas obras de caridad, guarde castidad, báñese con hierbas aromáticas, tales como hierbabuena de menta, manzanilla, eucalipto, nogal, etc. Use estas plantas por 40 días en su baño diario y repito, haga obras de caridad por toneladas. Solo así puede mejorarle su situación económica. Bueno, pero ¿qué entiende usted por castidad? Amigo mío, no voy a explicarle a usted el arcano AZF de nuestros estudios gnósticos porque no lo entendería. Este libro es tan solo una cartilla elemental para esas personas que jamás han estudiado nuestras obras. Me limitaré únicamente a decirle que guarde 40 días de abstención sexual en pensamiento, palabra y obra. Eso es todo. Si usted desea penetrar un poco más en nuestros estudios, lea usted nuestros libros avanzados tales como El matrimonio perfecto y muchos otros.
¿Podría usted explicarme cuáles son las obras de caridad que puedo hacer? Es bueno que usted sepa que las obras de caridad son las obras de misericordia: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe, curar a los enfermos, etc. ¿Podría decirme cuándo debo hacer una obra de caridad y cuándo no, y a quiénes? Uno no es juez para juzgar. Además, la caridad no necesita juez. Esto es cosa de sentido común. Dar de comer al hambriento es algo muy humano, porque hasta los presos se les da de comer, si no morirían de hambre. Dar de beber al sediento es algo muy lógico, ya que sería demasiado cruel negarle un vaso de agua a una persona con sed. Regalarle una camisa al desnudo es algo muy natural. Consolar a un afligido es muy humano. Para eso no se necesita jueces, mas sería el colmo del absurdo darle alcohol a un borracho o prestarle una arma a un asesino. Amor es ley, pero amor consciente. Capítulo 12. La ley del libre albedrío. Quiero pedirle a usted un favor. Sucede que mi marido ha sido apartado por otra mujer. Sufro lo indecible y no sé qué hacer. Como quiera que usted conoce las ciencias ocultas, me parece que podría arreglar mi problema. Sé que usted dispone de una fuerza mental maravillosa y que, por lo tanto, puede dominar la mente ajena, sugestionar al ser amado, ponerlo a mis pies por medio de la magia. ¿Qué precio pondría usted a su trabajo? Yo puedo pagarle lo que sea. Creo que usted se ha equivocado, señora. Yo no soy mago negro. Utilizar las fuerzas de la mente para subyugar a otros, para esclavizarlos, para obligarlos, es violencia, y todo acto violento es magia negra. Cada cual es cada cual, y nadie tiene derecho a intervenir en los asuntos ajenos. Es absurdo querer dominar a otros. ¿Cuándo será que las gentes aprenderán a respetar el libre albedrío de los demás? ¿Cree usted acaso que se puede obligar impunemente a alguien a amar a los demás a la fuerza? ¿Así porque sí? Es necesario que sepa que esa clase de acciones de magia negra se pagan con muy fuertes castigos. Los ángeles del destino no están dispuestos a perdonar esta clase de delitos. Si usted continúa por ese camino, recibirá su castigo. En el mundo existen muchas gentes dedicadas a la hechicería, a la brujería, a la magia negra. Millares de hechiceros viven de este sucio negocio, y es claro que tales gentes no progresan porque la magia negra trae miseria, hambre, desnudez, supremo dolor. ¿En las personas que se dedican a la hechicería también alcanza el castigo a sus hijos? Es claro que el ambiente de los magos negros suele ser desastroso. Los hijos de estos tenebrosos también son tenebrosos. Es evidente que las almas perdidas busquen a los magos negros como progenitores o padres terrenales. No es pues de extrañarse el que los hijos de los perversos sean también perversos y caigan en la desgracia. Es lamentable que las gentes no entiendan la necesidad de respetar el libre albedrío de los demás. Existe siempre la tendencia nefasta de dominar a otros a la fuerza, de querer imponer nuestras ideas al prójimo, de intentar obligar a que los demás hagan lo que nos viene en gana. Todo eso se paga carísimo con lágrimas, miseria y supremo dolor. ¿Por qué estos magos negros consideran que están haciendo un bien a la humanidad, puesto que, aunque cobran, los están ayudando a resolver sus problemas? Quiero decirle a usted que existe la lógica del absurdo. Para los tenebrosos lo blanco es negro, y viceversa. Recuerde que el camino que conduce al abismo está empedrado de buenas intenciones. Constantemente me llueven cartas de todas partes solicitándome esa clase de servicios. Realmente causa dolor la humanidad. Si uno está entregando un mensaje divino a las gentes, en vez de preocuparles el estudio de tal mensaje, lo único que se les ocurre es escribirme dizque para que les arregle los maridos, o también para que les domine la mente de la mujer deseada,
o bien que me meta en el pensamiento ajeno con el propósito de que fulano le pague tanto a sutano, etcétera, etcétera. Verdaderamente todo esto me causa profundo dolor. No me escriben para pedirme orientación esotérica, para aclarar enseñanzas, sino para que les domine a los demás. Así es el estado en que se encuentra la humanidad. En esas condiciones prefiero que no me escriban porque solo me preocupo por dar la enseñanza, por mostrar el camino de la liberación, por indicar la meta que conduce a la verdadera felicidad del espíritu. Desgraciadamente, esto no quieren entenderlo las multitudes. Existen personas que tienen altamente cotizado el poder de la sugestión mental. Cobran tantos pesos o tantos dólares por cada sugestión, tantos otros por ponerle un espíritu, entre paréntesis, como dicen los espiritualistas, al ser adorado o amado para que les quiera, para que deje a otra persona entre cuyos brazos duerme, para que venga llorando a la casa y etcétera, etcétera. Es claro que todos esos sucios negocios son abismales, tenebrosos, y aquellos que los ejercen de buena o mala fe entrarán inevitablemente al abismo donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Yo echo las cartas y puedo jurar que a la gente le digo la verdad, le ayudo en sus problemas, aunque les cobro porque esa es mi manera de vivir. ¿Cree usted que estoy haciendo bien? Horrible manera de vivir tiene usted. De hecho, es una pitonisa, una hechicera. ¿Cree usted acaso que con el diablo metido adentro, en el reino mismo del corazón, se puede decir la verdad? Bien sabe, y de una vez conviene que no lo ignore, que usted lleva en el fondo de su propio corazón al yo pecador de los mortales, a Satán mismo. ¿Puede acaso estar iluminada una persona que no ha llegado a la santidad? El hecho mismo de cobrar por predicar o adivinar ya es un delito. Piensa usted que es bueno, pero no se extrañe. En el abismo viven muchos anacoretas, penitentes, brujos, hechiceros, adivinos que se sienten mártires y que también creen que van muy bien. Entonces, ¿puede usted decirme si mis hijos, a los que he enseñado mis creencias, van mal? Ya que se trata de creencias sobre adivinar hechos, suertes, etcétera, tengo que decirle que van mal. Repito, no es posible conocer el destino de los demás si no conocemos nuestro propio destino. Y no es posible conocer nuestro propio destino si no hemos llegado al despertar de la conciencia. Tal despertar resulta imposible si antes no muere el yo pecador, entre paréntesis, nuestros defectos. Aun a pesar de que he estudiado en escuelas esotéricas muchos años y de que me he abstenido en el sexo siendo casada, ¿cree usted que no hay salvación para mí? Lo que creo es que usted va muy mal. Es casada y ha rechazado al Consolador, del cual nos hablará Jesús el Cristo. Me refiero al Espíritu Santo. Es claro que el Espíritu Santo está en el sexo. Sabiéndolo manejar se llega a la iluminación, pero usted lo odia y ni siquiera cumple sus deberes sexuales con el marido. ¿Todavía cree usted que va bien? Habrá recibido información de tipo ocultista o pseudo-ocultista, mas nada ha realizado. El yo pecador está muy vivo en usted. Reconózcalo, arrepiéntase, estudie nuestros libros y practique. Yo hago trabajos de toda clase, arreglo maridos ajenos, hago venir a la gente a la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy muy bien económicamente ya que gano mucho dinero. ¿Qué podría usted decirme sobre esto? La miseria en este caso le vendrá un poquito más tarde. Mientras tanto, conténtese con los sufrimientos morales que tiene, que no son, por cierto, muy agradables. Recuerde que tiene un hijo enfermo de epilepsia. Esta clase de enfermos son realmente posesos del demonio. ¿No lo entiende usted? ¿No quiere entenderlo? La suerte que le aguarda será el abismo y la muerte segunda. Capítulo 13. Magia práctica. Por ser el cumpleaños de mi hermana, llegué a su casa, a la cual no iba desde hacía bastante tiempo.
porque ella la frecuenta cada 8 días. La encontré bastante enferma sin saber a ciencia cierta lo que tenía. Ella me explicaba que hacía mucho que solo en las noches se sentía así, y no podía dormir por falta de respiración, que cuando quería leer cierto libro esotérico que le habían prestado se ponía tan enferma que no podía leer, solo diciendo el conjuro de los 7 que yo le había dado y llamándolo a usted. Viéndola tan enferma, me nació del corazón tomar 2 huevos y limpiarla con ellos diciendo el conjuro de los 7 del sabio Salomón, que usted nos había enseñado. A los pocos minutos ella se sintió bien y pudo respirar perfectamente. Deseo que usted me diga si hice bien y a qué se debió esa enfermedad. No hay duda de que los tenebrosos suelen atacar a las personas que buscan el sendero de la luz. Es claro que en el mundo invisible viven las potencias de las tinieblas. Ellos vigilan y cuando ven que una alma intenta escapárseles de sus garras, entonces se esfuerzan en desviarlos, en alejarlos del camino luminoso. Usted hizo muy bien curando a su hermana. No hay duda de que el huevo usado en la forma en que usted lo hizo tenía cierto poder mágico maravilloso. Permite eliminar ciertas larvas y fluidos de tipo maligno que suelen acumularse en la atmósfera de las personas, ocasionando diversos malestares. Es necesario que las personas que lean estas líneas conozcan ese conjuro de los 7 del sabio Salomón, que fue el que usted usó para ahuyentar a los tenebrosos que atacaban a su hermana. La conjuración es así. Conjuración de los 7. En nombre de Michael, que Jehová te mande y te aleje de aquí, Chabajoth. En nombre de Gabriel, que Adonai te mande y te aleje de aquí, Bael. En nombre de Rafael, desaparece ante Lial Sam Gabriel. Por Samael Seboad, y en nombre de Elohim Gibor, aléjate Andramelech. Por Sashariel et Sashel Melech, obedece ante el Ba Sana Gabriel. En el nombre divino y humano de Shaddai, y por el signo del pentagrama que tengo en la mano derecha, en nombre del ángel Anael, por el poder de Adán y Eva, que son Jod Shabá, retírate Lilith, déjanos en paz Nahemá, por los santos Elohim, y en nombre de los genios Kashiel, Sejaltiel, Afiel y Saragiel, al mandato de Orifiel, retírate Moloch, nosotros no te daremos nuestros hijos para que los devores. Amén, amén, amén. Hay que aprender de memoria esta conjuración y usarla en el momento en que se necesita. Usted supo usarla en el preciso instante. Al otro día regresé a su casa con otro hermano gnóstico, porque la vi muy sombria, y juntos quemamos azufre, incienso y mirra en toda la casa. Pusimos el pentagrama esotérico que usted me había magnetizado e hicimos cadenas llamando a todos los maestros de la Blanca Hermandad para que ellos ayudaran. ¿Cree usted que estuvo bien? Los sahumerios son muy útiles para limpiar la atmósfera de las casas. El azufre, por ejemplo, desintegra larvas. Los otros sahumerios hay que saberlos usar. Usted ha debido quemar el azufre por unos 9 días seguidos, para purificar la atmósfera de esa casa limpiándola de larvas astrales y después haber continuado con los otros sahumerios, porque el incienso y la mirra son muy útiles, mas no se deben mezclar con el azufre, resultan incompatibles. El conde Cagliostro invocaba a los 4 santos o 4 ángeles que, situados en los 4 puntos cardinales de la tierra, gobiernan todo el destino de los seres humanos. No hay duda de que el conde Cagliostro usaba también para esto los sahumerios. Ofrecía laurel al genio de la luz que vive en el oriente, mirto al ángel del occidente, incienso al rey del norte, mirra al rey del sur. En un caso de grave necesidad se pueden invocar a estos 4 santos, ofreciéndole sus sahumerios correspondientes a cada cual y pidiéndole de todo corazón la anhelada ayuda. Capítulo 14.
Medicina oculta. ¿Qué me dice usted, maestro, sobre las curaciones a distancia? Constantemente me vienen cartas de distintos lugares del mundo solicitando tales curaciones. Nosotros nos limitamos a la medicina espiritual. Indicamos la hora precisa en que pueden concentrarnos, es decir, pensar en nosotros, invocarnos. Es claro que nosotros asistimos espiritualmente a los enfermos y algunas veces hasta nos hacemos visibles delante de ellos. Por lo común, los instruimos en el sentido que enciendan 3 fuegos a determinada hora conveniente. Les aconsejamos poner un vaso de agua ante esos 3 fuegos o lumbres. Les insinuamos que, después de una media hora de concentración en nosotros, beban del agua. Es evidente que en esa agua depositamos ciertas sustancias que, al ser llevadas al interior del organismo, suelen realizar curaciones maravillosas. En el trabajo de curación cooperan varios maestros tales como Paracelso, Hilarión, San Rafael y algunos otros. No siempre les indicamos concentración específica en Samael. Yo tengo mucho trabajo. También les señalamos a cualquiera de los otros maestros con el mismo propósito. Lo importante es que los enfermos tengan fe, porque ésta hace milagros. Ya lo dijo el Cristo. Tened fe como un grano de mostaza y moveréis montañas. La fe es un poder solar maravilloso con el cual se pueden realizar muchos prodigios. Nuestro sistema de curación espiritual no riñe con los doctores. Cada cual puede tener fe en nuestros métodos y consultar en el mundo físico a su médico. ¿Se puede curar cualquier enfermedad por medio de estos métodos? Es claro que los maestros de la medicina sanan el cuerpo vital medicinándolo, y el resultado más tarde es la curación del organismo físico. Sin embargo, hay enfermedades kármicas muy graves, resultado de malas acciones cometidas en vidas anteriores. Cuando el castigo es muy severo, la curación se hace imposible. Sin embargo, los maestros de la medicina asisten y tratan de salvar al paciente. ¿Se puede llegar a curar sin necesidad de atención médica? Cuando la persona no debe un karma muy grave, los maestros de la medicina pueden curar al enfermo, aunque éste no consulte a ningún doctor. ¿Todas las enfermedades son kármicas? No hay que exagerar las cosas, distinguida señorita. No todas las enfermedades suelen ser kármicas. Por eso es que muchos pacientes sanan rápidamente con nuestros procedimientos psíquicos o espirituales. Empero es conveniente saber que por estos tiempos están apareciendo muchas enfermedades desconocidas, resultado espantoso de la perversidad humana. Tales enfermedades suelen ser mortales. ¿Puede usted decirme si existe la enfermedad del mal de ojo? Tengo que decirle a usted que en las ciudades mueren millares de niños como consecuencia de mal de ojo. Sucede que en los países supercivilizados las gentes no creen en tal enfermedad y por ello la mortandad aumenta en forma general. Cualquier persona con fuerza hipnótica inconsciente al mirar un niño hiere involuntariamente su cuerpo vital y el resultado no se hace esperar mucho. Pronto la criatura aparece con grandes ojeras, vómitos, calentura, diarrea, etc. Y los galenos, por lo común, diagnostican infección intestinal. Le recetan muchos antibióticos, cucharadas, etc. Pero las criaturas, en vez de mejorar, enferma y muere. ¿Qué se puede hacer para curar estos casos? Lo mejor es hacer fuertes pases magnéticos de abajo hacia arriba sobre el rostro y párpados del niño, con el propósito firme de eliminar los fluidos vitales tenebrosos. Conviene encender un fuego, vela o veladora, y leerle a las criaturas la conjuración de los 7 del sabio Salomón, tal como está escrito en esta cartilla elemental de introducción a la gnosis. Ver capítulo 14. También se debe santiguar en la frente, en el pecho, sobre la cabeza y en las espaldas al niño enfermo a tiempo que se le leen los 4 evangelios. Leer los 4 evangelios es muy largo. ¿No se podría abreviar algo? Sí, se pueden leer las bienaventuranzas con verdadera fe, para que la fuerza curativa sea lo suficientemente fuerte como para desalojar los malos fluidos acumulados en el organismo del enfermo, a fin de que éste sane.
¿Existen enfermedades por hechicerías? El mundo está lleno de eso, distinguida señorita. Podría citar innumerables casos, pero no cabrían dentro del marco de este libro que estamos terminando. Ante todo, debo decirle que lo primero que se necesita es el diagnóstico exacto. Solo así es posible curar. Desafortunadamente, son muy raros los curanderos que de verdad saben diagnosticar una enfermedad ocasionada por hechicerías. Voy a citar un caso muy especial relatado por el sabio Waldemar. Va entre comillas porque no me gusta adornarme con plumas ajenas, mas como es realmente sensacional, es bueno que nuestros lectores lo conozcan. Uno de los casos más interesantes de celos vampirescos lo experimentó el investigador ocultista francés Eliphas Lévy, entre paréntesis, Abbé Constant. Durante su estancia en Londres, trabó Lévy amistad con un joven duque, en cuya casa estaba invitado casi cada día. Hacía poco que el duque se había casado con una joven y extraordinariamente bella princesa francesa, y por cierto que contra el deseo de su familia protestante, ya que la joven era católica practicante. El duque, como pudo comprobarlo Lévy, había llevado durante largos años una vida un tanto frívola, por no decir libertina, teniendo mucho tiempo por amante a una joven italiana, bailarina de ballet, hasta que por fin la dejó, puesto que en realidad solo amaba por entero a su esposa. Cierta tarde enfermó la duquesa, por lo que tuvo que guardar cama. Los médicos diagnosticaron un principio de embarazo, pero luego se mostró que la debilidad que padecía debía tener por origen otra causa. Y a pesar de que el duque llamó a consulta a los más famosos médicos de Londres, estos se vieron ante un enigma. Fueron empleados los más diversos remedios, mas sin éxito alguno. Frecuentaba también el palacio del duque un anciano abbé francés, que conocía ya a la princesa de París, y quien halló especial agrado en conversar con Eliphas Lévy sobre problemas metafísicos, por los que él también se interesaba desde décadas, y no solo teóricamente. Cierta noche se quedaron ambos a solas en el salón, pues el duque, preocupado, había ido al lado de su mujer enferma. Era una noche fría y húmeda. Fuera ondeaba la célebre niebla londinense que empañaba la luz de los faroles. De pronto, el abbé asió de una mano a Lévy y dijo con voz queda: «Escuche, querido amigo, desearía hablar de algo con usted. ¿Puedo estar seguro de su entera discreción?». Lévy respondió afirmativamente, y el abbé prosiguió: «Tengo todos los motivos para suponer que la enfermedad de la duquesa no es natural. Conozco a Mildred desde niña y siempre fue la muchacha más sana que usted puede imaginar, mas ahora languidice y se debilita de día en día. Parece como si se desangrara misteriosamente». ¿Cree usted que se halla bajo el influjo de algún poder oscuro? ¿Que hay en juego algún sortilegio?, preguntó Lévy. Puedo fiar muy bien de mi voz interior, y por ello casi me atrevería a decir que en esa enfermedad hay algo que no va como debe. ¿Quiere usted ayudarme a romper el ensalmo? Con mucho gusto. Bien, en tal caso no debemos perder tiempo. Le agradecería que media hora antes de la medianoche viniese a mi domicilio para una conjuración en compañía. Intentaré interpelar al poder tenebroso. ¿Acaso nos llegue una respuesta del más allá? Tras esta conversación, Eliphas Lévy tomó un coche de punto y se trasladó a su domicilio, donde hubo de lavarse, afeitarse y mudarse de ropa de cabeza a pies, pues los espíritus de la zona media, que eran los que pensaba invocar el abbé, exigían de sus conjuradores la más escrupulosa limpieza. También el traje debía estar de acuerdo con su naturaleza. No soportaban ningún tejido animal, por lo que quedaban descartados los de lana, así como los zapatos de piel. Debido a que la casa de la Beth se hallaba al nordeste, en Hampstead Heath, y Eliphas vivía en la Plaza Russell, o sea que era considerable la distancia entre ambos lugares. Eliphas debió hacer su aseo a fondo con cierta prisa si quería estar a la hora convenida con el abbé.
A unos 40 minutos antes de la medianoche, llegó a Hampstead Heath. El abate en persona, todo de blanco, le abrió la puerta y lo condujo por una elevada escalinata a un aposento que se hallaba a un extremo del corredor del primer piso. Aquí los ojos de Eliphas debieron primero acostumbrarse a la oscuridad. Llamitas azuladas y temblorosas despedían un incienso oliendo a ámbar y almizcle. a la incierta luz. Eliphas observó una gran mesa circular que se hallaba en el centro de la habitación, y plantado sobre ella el crucifijo invertido, símbolo del falo. Junto a la mesa se encontraba un hombrecillo delgado. «Es mi criado», cuchicheó el abad. «Ya sabe usted que es indispensable la cifra de 3 para estas conjuraciones. Comience usted con la primera invocación». Esta invocación por parte del abate era más que una cortesía, pues las potencias de la zona media podrían enojarse y vengarse sobre el dueño de la casa, hasta acarreándole la muerte, caso de que permitiera rebajar la armonía de su esfera por un intruso incompetente. El ceder, pues, así la invocación al amigo, era muestra de que consideraba a Eliphas como maestro de primera categoría en la magia, y la tal suposición era en verdad justificada. Si alguien podía ejecutar con éxito, con frente despejada y sin temor, puro corazón y una voluntad fortalecida por numerosas pruebas, las milenarias ceremonias de la magia sagrada, era este hombre, que en el reino de los espíritus ejercía tanto dominio como en el de sus criaturas encarnadas y adeptos. Entre el velo de humo, Eliphas tendió la mano instintivamente a la izquierda. Allá debía hallarse el recipiente con el agua bendita que debía haber sido sacada, en una noche de plenilunio, de una cisterna, y velándose, orando sobre ella durante 21 noches. Ahora hizo una aspersión a los 4 ángulos de la habitación. El abate hacía de acólito y ondeaba el incensario. En el humo comenzaron a forjarse raras figuras, y al mismo tiempo les pareció como si un frío helado brotara del suelo y les llegara hasta la punta del pelo, dificultándoles la respiración. Eliphas Levi profirió ahora con más fuerza las palabras de invocación. Súbitamente parecieron retirarse las paredes de la habitación, y como si se abriese un abismo ante ellos, amenazando engullirles, infinito y astral. Brillaron resplandores de destallante luminosidad, y se cubrieron los ojos para no ofender, por una mirada indiscreta al espíritu invocado. Con voz recia preguntó Levi la causa de la enfermedad de la duquesa Mildred. No recibió respuesta. Los vahos del humo se espesaron de tal modo que amenazaban con privar los sentidos. Precipitándose a la ventana, Eliphas oyó súbitamente una voz, la cual, aunque era fuerte y resonante, parecía salir de lo más profundo de sí mismo y llenar todo el espacio de su alma. Lo que la voz le gritó era tan espantoso que sus piernas se negaron a moverse, y se quedó como petrificado en el mismo sitio en que estaba. El abate fue ahora quien se precipitó a su lado junto a la ventana, pero sus manos temblorosas, sin fuerzas, no lograron abrir el pasador. El criado, que había asistido pasivamente a la invocación, yacía desmayado en el suelo. Eliphas salió por fin de su entumecimiento y rompió el cristal con el crucifijo, absorbiendo con fruición, en compañía del abate, el aire fresco de la noche, especialmente el que bañaba, por decirlo así, su febril cabeza en la húmeda niebla. Por todos sus nervios recorría la espantosa acusación que el misterioso espíritu había lanzado con claridad inequívoca contra él. Cuando por fin se recobró algo, se volvió a la habitación. El humo se había disuelto entretanto, y la lamparilla seguía ardiendo tenuemente. El abate, palidísimo, contemplaba a Eliphas con ojos dilatados, y balbució: ¿Es usted realmente culpable, amigo mío? No puedo creerlo.
¿Así que ha oído usted la respuesta del espíritu? El Abbé dejó caer la cabeza, como abrumado, en gesto de asentimiento. Sí, musitó apenas perceptiblemente. Le juro a usted, manifestó con vehemencia Levi, que he tomado el símbolo con manos puras, que en mi vida cometí jamás un crimen. Le juro a usted que no estoy manchado de sangre. Al decir estas palabras, se acercó más a la lámpara, de manera que el resplandor de ésta cayó de lleno sobre él. Espantado, señaló ahora el Abbé con el dedo a la mandíbula y pechera de la camisa de Elifas. Ahí, mírese usted mismo al espejo, dijo, tomando de la mano a su amigo y conduciéndolo ante un gran espejo de pared que pendía en una habitación continua, y allá comprobó Elifas un rasguño en su barbilla, con unas gotitas de sangre seca. También en su camisa aparecían otras gotitas. Debió haberse cortado al afeitarse tan apresuradamente. Así, la respuesta del espíritu se explicaba perfectamente. Yo no hablo con un manchado de sangre. Levi sintió como si su corazón se aligerara en muchas arrobas. El Abbé parecía, no obstante, más abrumado, y se había dejado caer sobre un sofá. Contraíanse convulsivamente sus hombros y escondía el rostro entre las manos. Levi intentó calmar al anciano, pero éste le rechazó diciendo: «Se trata de la pobre Mildred. Cada hora consume su vida. De no ser así, podríamos invocar de nuevo al espíritu en 3 veces 21 días, con las debidas ofrendas y plegarias, pero es demasiado tiempo, pues en el interín morirá Mildred». Levi no supo qué responder y se cernió un silencio denso, que cortó el Abbé al levantarse y caminar con pasos un tanto vacilantes de un lado a otro de la sala. Cueste lo que cueste, debo obtener una respuesta, a cualquier precio. Prométame, amigo mío, que no me abandonará. Una vaporosa determinación se leía en la mirada del anciano. Para tranquilizarle, Elifas respondió: «Le di mi palabra de ponerme a su disposición como mago, y puesto que el objetivo no ha sido logrado aún, mantengo la palabra dada. Entonces quédese aquí. Dentro de 12 horas efectuaremos otra conjuración. Invocaré a los espíritus de la zona baja». Elifas se sobresaltó. ¿Se había vuelto loco el viejo? ¿Usted qué? ¿Dijo usted? ¿Un hijo de la iglesia quiere entrar en contacto con los espíritus infernales? No, eso no está ni siquiera en la intención de la devota duquesa. Renuncie a ello, no arriesgue su alma. Entre paréntesis, es ostensible que invocar demonios es magia negra. Resulta palmario que la magia negra trae hambre, desnudez, enfermedades y calamidades físicas y morales. Había tal glacial decisión en las palabras y ademanes del Abbé que Elifas sintió que toda réplica sería vana, y contra su voluntad, aunque por lealtad a la palabra dada, aceptó el requerimiento de su amigo. Quedóse como huésped en la casa y, tras la extraordinariamente tensa y fatigosa conjuración anterior, durmió tan pesada y profundamente que se despertó tarde en la mañana. El día pasó en las debidas purificaciones y plegarias. Por la noche, Elifas recibió la ropa apropiada para el servicio del diablo y los requisitos. Como ya antes había manifestado el Abbé que, aunque le asistiera como acólito, no tomaría parte activa en la invocación, vistióse también con el ropaje prescrito. Entre paréntesis, Lo que sucedió después es algo que francamente de ninguna manera quiero transcribir porque hay responsabilidad en la palabra. Es preferible en este caso callar. El silencio es la elocuencia de la sabiduría. Es palmario que si uno transcribe párrafos tenebrosos, se convierte en cómplice del delito. Eso es tanto como enseñar a las gentes magia negra. Afortunadamente, los invocadores del presente relato no lograron hacer visibles y tangibles a los demonios invocados. Lo único que consiguieron fue que brotara de entre la pared una salamandra, o pequeña criatura inocente del fuego. El Abbé, haciendo acopio de todas sus fuerzas,
preguntó por la dolencia de la duquesa. Batracios, dijo la salamandra con voz infantil, y en el mismo instante desapareció. Elifas vio entonces cómo el Abeid se tambaleaba y se desplomaba al suelo. Elifas tomó en brazos su magro cuerpo y lo llevó al dormitorio, donde desnudando al anciano le puso en la cama, yendo luego a buscar al criado que trajese algún reconfortante. Al volver, se encontró con que el Abeid había vuelto en sí por completo, mas su aspecto era el de un hombre abatido que parecía haber envejecido muchos años. Entre paréntesis, es obvio que el Abeid estaba haciendo esfuerzos sobrehumanos para salvar a la duquesa. Todo inútil, dijo con voz feble. La pobre Mildred habrá de morir. Mi alma, oh mi alma. ¿Qué quiere decir Batracios? Solo sé, respondió Elifas, que es una palabra griega que significa rana. No tardó en venir el criado con vino y bizcocho, pero el Abeid rechazó todo alimento. Elifas tomó algo e intentó arrancar de su desesperado letargo a mi amigo, mas fue inútil que pretendiera reanimarlo, y con el corazón oprimido se trasladó a su domicilio. Al día siguiente fue a informarse de cómo se encontraba el Abeid y la duquesa. Mildred iba cada vez peor. El médico de cabecera daba por descontado su óbito. También el Abeid se hallaba en grave estado. Se negaba a todo alimento. No respondió al principio a las preguntas del amigo, y le manifestó después que pensaba poner fin a sus días mediante la inanición. Hondamente entristecido se despidió Levi, preocupándole mucho las trágicas consecuencias del pecaminoso conjuro. Durante las 2 tardes siguientes se sumió de nuevo en sus acostumbrados estudios, y mientras leía el Enquiridión de León III, se detuvo en un punto en el que, por medio de la clave de Tritenus, se descifraba del escrito esotérico cabalístico lo siguiente: un apreciado encantamiento maléfico es el de la rana. Entre paréntesis, nos abstenemos de entregar la fórmula secreta del sapo para no dar armas a los criminales perversos de la magia negra. Como en un relámpago atravesó la mente de Elifas, y sin cerrar siquiera el libro, se puso el sobretodo y lanzóse a través de las calles de Londres, que se iban sumiendo en el crepúsculo vesperal. Por fin halló un carruaje y le pareció insoportablemente largo el tiempo que tardó en llegar al palacio del duque. Rostros llorosos le recibieron en él. La duquesa se encuentra en agonía. Se le administran los últimos sacramentos, le informaron. Yo puedo salvarla, clamó Elifas, y apartando a los pasmados criados, se precipitó a la habitación de Mildred, donde halló al duque. Con jadeante respiración, Elifas le suplicó: me conoce usted lo bastante para saber que soy de su confianza. Créame, pues, que no se ha perdido aún toda la esperanza. En tanto viva la duquesa no hay por qué desesperar. Pero le ruego me deje a solas con ella, y por amor de Dios, no me pregunte nada. Tenga confianza en mí. Aunque atónito y confuso al extremo, el duque accedió al deseo de Elifas, pidiendo a los presentes en la estancia un médico, un sacerdote y una doncella de la paciente que la abandonaran. Una vez solo, Levi cerró la puerta tras sí y se aproximó al lecho de la princesa. Ya me lo suponía, murmuró al ver a Mildred sumida en una especie de catalepsia con los ojos en blanco. Sus labios estaban morados y respiraba con suave estertor. Inmediatamente puso Levi manos a la obra y comenzó a levantar el entarimado del umbral. Pero la madera se resistió a sus temblorosos dedos. Sacó su navaja del bolsillo, cuya hoja rompió en su frenético intento. Finalmente, y con desesperada fuerza, logró levantar el listón. Le sangraban los dedos, pero su esfuerzo había sido baldío. Nada había oculto allá. Levantó luego las alfombras. Tampoco. Volvió a mirar a la duquesa, quien respiraba dificultosamente, y reparó en que su mano izquierda pendía singularmente contraída a un lado. La cama, pensó Levi,
y en la certidumbre de buscar ahora en el debido sitio, alzó a la enferma de su lecho y la depositó tan suavemente como pudo sobre una otomana que había contra la pared. Dedicóse seguidamente, con creciente excitación, a resolver mantas y almohadas, mas nada, nada de nuevo. Sacó el colchón y lo deshizo, tanteó, palpó, hurgó su crin y sus dedos tropezaron con un objeto blanduzco, esponjoso. Lo asió, lo sacó y, en efecto, aquello era lo que buscaba. Se precipitó fuera de la habitación, pidió al duque, tras breve explicación, que pusiera a su disposición un carruaje, y trasladóse en él con la mayor rapidez a su domicilio, llegando al cual se puso de nuevo a la tarea, quemando en las llamas de pez y azufre a la bestia infernal, siguiendo al pie de la letra la prescripción del Enquiridión. Abrió la ventana de su habitación de par en par, a fin de que desapareciera el mal olor, y abrumado por un enorme cansancio, echóse vestido como estaba en su cama, sumiéndose al instante en profundo sueño. Al día siguiente fue recibido como un salvador en el palacio del duque, de manera pasmosa y en absoluto incomprensible para los médicos. El estado de salud de la joven duquesa había mejorado a tal punto que podía ya hablarse de una franca superación de la crisis. El mismo día 28 de octubre de 1865, Londres se impresionó con la sensacional noticia de que la diva del ballet, María Bertín, había fallecido repentinamente sin enfermedad alguna. Mas esta noticia no fue la única. Pocas horas después era también arrebatada por la muerte una próxima pariente del duque, vieja solterona, que había sido apasionada enemiga de Mildred, y que en vano había intentado impedir el matrimonio del duque con la princesa católica. Y así llegamos al final de este libro. Gracias por acompañarme hasta el último párrafo. Que tu conciencia se despierte y tu voluntad se haga cada día más fuerte.